Saludos a todos los que nos escuchan. Este es tu podcast Coda del Conservatorio. Mi nombre es Eunice. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Y hoy tenemos en sala un temazo que yo no sé ni por dónde empezar, porque tenemos dos personas maravillosas, las cuales voy a tener el honor de conversar con ellas. Una es Betty Kaplan, nada más y nada menos que una directora de cine, y Jerónimo Mercado, compositor de música, de películas y todo eso. Así que un placer estar aquí con ustedes. Hola, saludos. Hola. Muchas gracias por compartir su tiempo tan valioso. Créanme que es un honor estar aquí. Nosotros queremos hablar hoy un poquito de verdad, de esto que tiene que ver con cine, con la música, con todas las cosas tan profundas que se pueden lograr con la música, que no solamente, ¿verdad? Uno a veces piensa, estudio música porque voy a ser maestro, o estudio música porque voy a tocar en el bar. Y hay tantas miles de cosas que se pueden hacer con la música. Así que me gustaría, Betty, que nos hablara un poquito de su carrera, cómo usted llegó al cine, cómo de momento se convirtió en esta mente maestra de todas esas películas maravillosas que hemos tenido el honor de disfrutarlas. Háblenos un poquito de usted, de dónde usted es, dónde usted se crió, todas esas cositas. Ay, eso tomaría 2 horas. Pero antes de eso, quiero decir que Jerónimo es uno de los seres que más quiero en el mundo. Ay, Wow. Es un artista extraordinario de música infinita y de mucha compasión y amor. Me encanta. Gracias, Betty. Yo empecé como bailarina clásica y yo a los 15 años quise ser un ballet sobre los Beatles. Y todo el mundo pensó que yo era loca. Yo siempre he estado en lo que llaman los gringos como the cutting edge, siempre empujando a ver algo nuevo. Pero me da mucho placer hablar de la música porque creo que la música salva vidas. Yo quisiera, cuando podemos pensar de música, de película, pensamos cuando comenzó el cine. Cuando comenzó el cine, no oíamos diálogo. La música siempre fue atada a la comunicación de la historia del cine. Me encanta, me encanta. Y del ballet, yo me retiré, quise ser actriz, tuve un episodio feo, que me cambió la vida y decidí que yo tenía que ser contadora de cuentos. Y fui a la Universidad Católica Andrés Bello, estudié con los jesuitas venezolanos revolucionarios y me gradué y hice el primer proyecto de cine porque yo estaba especializada en audiovisual. Así que yo siempre como que he hecho lo primero. La primera vez que Venezolana de Televisión hizo coproducciones con Latinoamérica fue mi serie Caminos que Andan. Fui la primera mujer en pisar el estudio de televisión en Venezuela. O sea que uno siempre ha estado de pionero. Wow. Y ha estado en la lucha porque ser mujer en el cine, un mundo al principio muy masculino, era algo nuevo. Sumamente retante, me imagino, en ese tiempo. Muy difícil. Para que tengan idea, esta dama que tenemos aquí, Betty Kaplan, ha hecho películas tales como Doña Bárbara, como De Amor y de Sombra, que está basada en un libro de Isabel Allende. Anoche fue que yo descubrí que usted era la que yo iba a tener aquí hoy y yo por poco infarto. Porque yo dije, ¿qué tú me estás hablando a mí que esa mujer hizo De Amor y de Sombra? O sea, una película tan inspiradora, una película que te hace llorar, una película que te expone una problemática política de una manera, wow, que tú vuelas. Y de verdad que ha sido increíble. Me gustaría que me hablara un poquito de esas películas, de momento, cómo fue que llegó. Yo creo que siempre debe ser emocionante cuando haces la primera y se hace famosa y uno empieza como que a escalar por ir para arriba con todas esas experiencias y que otras películas también nos puede hablar un poquito. Primero tengo que decir que no me siento famosa. Tengo que luchar más duro cada vez por hacer un proyecto.
Lo importante de una película para mí es dejar una imagen que conmueve el corazón. En el caso de Amor y de Sombra fue más allá, porque si tú te acuerdas, ella, el personaje, que es una combinación de Isabel Allende y su amiga, que fue editora de una revista en Santiago, Chile, Irene se llamó el personaje, interpretada por Jennifer Connelly. Ujú. Irene convence a un militar a declarar la verdad de lo que pasó con los desaparecidos. Ujú. 2 años después, un militar naval hizo lo mismo. La película lo inspiró Wow, a declarar por primera vez qué pasó de verdad. wow, Y ese es el poder del cine. wow. ¿Y cómo eso se combina con la música? No sé si usted, por ejemplo, siendo director de cine, no sé cuál es el proceso, si uno simplemente delega en una persona compositora o si ya el director le lleva unas ideas, mira, tal vez esta escena yo quisiera que sonara así, entonces el compositor pues ya se encarga del trabajo. ¿Cómo se trabaja eso? Nosotros, la prueba de cómo funciona la historia de una película, lo más importante es ver la película sin sonido. Número 1. Cuando uno está escribiendo, muchas veces oye lo que quiere de sonido. Ujú. Y cuando uno está editando la película, normalmente el editor pone un, ¿cómo se llama eso? Temp track. Temp track. Ok. En el caso nuestro con Jerónimo fue extraordinario, porque como se tardó mucho la película en financiarse, Ujú. Jerónimo pudo tener muchas conversaciones conmigo y mi productor Peter Raleigh, mi esposo, eh, sobre cómo sonaba la música, porque la música hace, la música es el alma de la película. Y la música expresa cosas que el diálogo no debe expresar. Wow. Ujú. O que no puede expresar. Sí, que son dos vertientes diferentes de sentimientos. O Sí. sea, son como dos lenguajes. No es lo mismo escuchar el personaje que también escuchar la música y uno se crea dos visiones distintas y Son layers que se deben complementar. O sea entiendo. que lo que tú estás viendo visual y lo que estás escuchando con la historia y lo que vas entendiendo de la película puede tener una dirección y la música ayudar o a empujar esa dirección o decir otras cosas que pueden complementar lo que está pasando. O sea, Comprendo. rellenar esos vacíos, como darle un icing on the cake para que la película se sienta más completa, para que tenga esa profundidad de emoción que quizás no puedes recibir con lo visual y con la historia contada, ¿no? Entiendo. Y ese que están escuchando es Jerónimo Mercado, Mm. Orgullo de Puerto Rico. Hoy yo estoy aquí, mira, yo tengo el pecho ya llegándome acá al frente del orgullo que yo siento porque esto es algo grandísimo. Y yo quisiera que nos dijeras primeramente, porque ustedes se conocen y han trabajado, creo que varias películas juntos. Hemos trabajado una película ¿Cómo, juntos. ok, cómo se dio esa relación de momento de que se encontraran, de que, ¿verdad? Me imagino que machearon, como dice uno, el trabajo de cada uno, como que pudieron hacer esa química de trabajarse, de entenderse. ¿Cómo surgió eso? Surgió porque nosotros hicimos Simone, que ahora se llama Art of Love, que es la primera película puertorriqueña que fue comprada por Samuel Goldwyn, una compañía de distribución muy importante en los Estados Unidos. Nosotros estamos trabajando con un crédito de gobierno de Hacienda que exige muy bien que se use talento puertorriqueño. Entonces nosotros preguntamos a la casa de postproducción
¿cómo se llama? Reactor. Reactor. Con Frankie Y Frankie Cueto. Le Cueto. preguntamos qué compositor recomendaba. Entonces él nos dio 3. Y buscamos un poquito de música y Peter y yo nos gustó a Jerónimo y lo invitamos a tomar café Wow. Ujú. y nos Me encanta. sentamos y empezamos a hablar música. Y Me ahí encanta. fue donde nos casamos. Me encanta. Sí, porque Peter tenía mucho conocimiento musical y Betty también. Ok. O sea que en términos, podíamos hablar sobre cosas que nos gustaban, cosas Ujú. que, nada, hablar música. Es Ujú. como hablar de Claro. having fun, tú sabes, conociéndonos y viendo la química, ¿verdad? De personas, porque el proceso de hacer una película requiere que uno esté trabajando con gente que uno está afín. Wow, sí. Porque todo el mundo tiene que ir en la misma dirección, Sí. remar en la misma dirección, tener cierta visión, tener la capacidad de poder seguir a la dirección, ¿verdad? La Ujú. directora. Y a veces esa química no está, a veces las cabezas están en lugares diferentes, Ujú. no necesariamente pues estamos sincronizados. Pero Sí. yo siento que en esos momentos y posterior a eso, todas nuestras reuniones y eh, cada vez más nos sincronizamos y eso definitivamente a mí como artista me ayudó mucho, porque es de las pocas veces que me pude adentrar, que tuve tiempo de Ujú. poder profundizar los aspectos emocionales, los aspectos de contar la historia y también entender el gusto de nuestro productor y nuestra directora, Ujú. ¿sabes? A veces uno conoce a alguien y toma años en lo que tú caes en tiempo con la gente que tú trabajas, y es un hit or miss kind of thing. Sí. Eh, pero en este caso, como pudimos compartir tanto, hablar y a veces ni siquiera hablábamos de música, hablábamos de la vida. Ujú. Y eso ayuda a ver la visión de las personas y ayuda a entenderlas. Y eso es bien importante cuando tú trabajas con un director, siendo compositor que trabaja con un director, es poder entender ese director, es poder entender qué es lo que le gusta, qué no le gusta, cuál es la visión, eh, y poder tener la apertura artística para poder ofrecer algo que aporta a la visión del director. Ujú. No solamente hacer lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, sino que poder aportar algo más, o sea, tu propio arte dentro de Wow. esa química. Y hay otra cosa, lo que es maravilloso de Jerónimo es que él no tiene un ego. Él está creando música para la película. O sea, si él no precisamente no vio eso, él está abierto Ujú. a descubrirlo. Ujú, Y voy a poner un ejemplo. Simone, basada en la novela de Eduardo Lalo, fue una película muy difícil porque es muy emocional. ujú, Y hasta Isai Morales llora. Todo el mundo llora en esa película. Porque esa película está tratando lo que es verdaderamente el amor. Que el amor es la capacidad de dejar al ser amado irse, ujú. porque va a mejorar su vida. Wow. Entonces hay que llegar a esa profundidad. Wow. Ujú. Quiero hablar de esa película, pero antes. Pero déjeme Ajá. terminar este procesito. Ajá. Había un momento porque la niña trabajaba como esclava. Y hay un momento donde estábamos haciendo música cuando Isai Morales viene a buscarla en su primer salida. Y yo quería oír el ritmo del Chain Gang Ujú. de Nueva Orleans, pero Ujú. en una versión latina. Wow. Y China. Y yo me acuerdo, dile qué sentiste cuando yo te dije eso. Sí, o sea, como que estábamos tratando de resolver, porque mucho de la película, ¿verdad? De hacer música para la película es tratar de solucionar unas cosas, solucionar en la cabeza cómo nosotros vamos a approach esta escena, Wow. qué tipo de música cómo la música tiene una conexión con todo, Ujú. ¿verdad? Y
Y hay escenas que son problemáticas, que son escenas donde, ¿qué vamos a hacer aquí? Y la maravillosa dirección de Betty que me dice, ok, quiero hacer un chain gang de New Orleans. Y yo, pero que al principio yo estaba como que, ¿qué tiene que ver esto Mira tú. con, con lo que estoy viendo? Entonces, pues pudimos hablar sobre la esclavitud, sobre lo que estaba pasando ella y cómo eso tiene yo te diría como unos temas que son sociales, que se pueden traer en otro contexto y que puedan funcionar. Y entonces, el chain gang, pues, es como se hacían en los railroads, ¿verdad? Los esclavos iban haciendo los railroads Ujú. juntos y tenían estos ritmos y estas canciones para poder trabajar juntos y sincronizarse entre ellos. Cómo eso lo podíamos adaptar a la esclavitud de ella en ese restaurante. Ella trabajaba en un restaurante, pero era como una esclava. Eh, y cuando ella me lo dijo, yo empecé a hacer mi research, entendí perfectamente la motivación de Betty de ofrecer esa idea Ujú. y entonces poder entonces yo orquestarlo y componerlo de una manera que tuviera contexto con lo que estábamos haciendo. Entiendo. Pero me pareció genial, tú sabes, porque de nuevo, esto es un asunto que ella tiene un conocimiento musical que me puede ofrecer algo y de ahí yo puedo arrancar y trabajarlo, tú sabes. Sí. Porque no te olvides, como guionista, uno empieza con una página vacía. Igual un compositor empieza con una página vacía Ujú, y ahí viene la creatividad y también viene eh, no el deseo, sino la apertura para lanzarse por una colina y no saber dónde va a caer. ujú, Wow. ujú. Veo. Como es la vida a veces, que uno tiene esa... Tú te vas preparando, vas haciendo, vas tratando de aprender de la vida, pero siempre estás haciendo leaps. Te Ujú. tienes que arriesgar, tienes que empujarte para mover adelante. Y it's always scary, pero eh, siempre que pasas por un proceso, y es un proceso de aprendizaje, es un proceso de creatividad, es un proceso, pues sales por el otro lado aprendiendo algo. O sea, Porque cuando tú trabajas en equipo como en el cine, ellos siempre se refieren al actor que se desnuda su alma. Ujú. Pero no solo el actor, el director se desnuda el alma, el compositor se desnuda el alma, Wow. todos, Ujú, Sí. para lograr un feeling, para lograr una imagen. Este, Simone fue una experiencia eh, de alma, creo, en el equipo. Wow. sí. Fue un Wow. leap through, fue un breakthrough. Yo pienso que para mí fue un breakthrough. Para todos fue. Un breakthrough. Wow. Ujú, No, nos gustaría saber muchísimo, ujú, hablando ya de lo que es ser compositor de películas, porque aquí ujú, en Puerto Rico hay programas para estudiar composición y tal vez ujú, uno piensa composición en que, no sé, vas a componer una sinfonía para una orquesta, ujú. pero ¿qué es ser compositor de películas? ¿Qué destrezas hay que tener para eso? ¿Cómo llegaste? Me gustaría saber cómo llegaste a ese mundo, cómo se fue dando eso. Pues mira, yo puedo recordar perfectamente el momento en que yo dije que esto me gustaba, que hacer la música para una película me parecía importante porque yo soy de la época de la ciencia ficción Star Wars y John Williams y tú sabes, esa época en donde yo veía los juguetes de Star Wars y me acordaba de la música. O Wow. sea, cuando vi la película, la música fue tan impactante en mí que yo supe que no podía jugar a menos que ese scoring estuviera ahí. Ujú. Así que le pedí a mis papás que me compraran el disco y para yo poder jugar con los juguetes, la música tenía que estar corriendo. Wow. It made everything come alive. O sea, como que Sí. todo, los muñecos cogían vida, la historia cogía vida Wow. porque estaba siguiendo el score de John Williams, ¿verdad? Y eso siempre se me quedó.
siempre parte de mi play o de las cosas que a mí me gustaban, tenía que tener música en el medio para poderlo hacer real Wow. para mí. Y poco a poco, pues, fui pues, siguiendo en la música. Cuando empecé a coger clases de piano, nunca quería aprender las canciones de otros compositores, siempre quería hacer mi propia. Se me hacía más fácil Ujú. hacer mi propia música y tocar mis propios acordes y decidir qué yo quería hacer con el piano que tener que aprenderme una canción de Mozart o tener que aprender técnica por medio de eso. Wow. Eh, y de ahí, pues, seguí estudiando y me fui para Berkeley. Y allí decidí que quería hacer film scoring porque film scoring es como, recoge como que todas las disciplinas de la música. Ok. Tienes que aprender a componer, tienes que aprender a arreglar, tienes que aprender a orquestar, tienes que aprender a entender los aspectos emocionales de la música, qué tipo de acordes hacen qué, cómo te hacen sentir y cómo se aplican a quizás hasta a hacer un tratamiento emocional, ¿verdad? Eh, cómo tú logras ciertas cosas con ciertas técnicas musicales. Tienes que aprender a hacer ingeniería, tienes que aprender a poder producir tu propia música, tienes que poder hacer tecnología, porque eso está relacionado a una sincronización de edición. eh, que yo tuve que aprender hasta hacer splicing en Moviola. En aquella época las películas se veían en Moviola, que eran cintas de 16 Ujú. milímetros o 30 Ujú. milímetros, y uno tenía que score o componer a ese tiempo, ¿verdad? Y ponerlo y sincronizarlo y todo eso. Después entran las computadoras, después entran los sequencers, los workstations. O sea que es el tipo de disciplina que requiere aprendizaje constante. O Veo. sea, siempre tratar de mejorar, Ujú. siempre tratar de explorar la composición, no solamente instrumental, ¿verdad? Que es bien amplia, sino poder usar el sonido como un material maleable para hacer una obra. Eh, y eso requiere, pues, una creatividad, una visión, un constante deseo de tener tu propia voz, un constante deseo de expresarte. Acuérdate que hacer música para películas cae dentro de un arquetipo. O sea, tú tienes algo que está hecho y que Ujú. te está dando un pie forzado a tener que hacer un tipo de música que funcione con lo que ya está hecho. Pero dentro de ese marco, tú tienes que poder aprender a poner tu propia voz. Tienes que poder aprender a ser tú. eh, y tratar de influenciarte, pero no imitar. Y a medida que tú logras hacer eso con los años y la experiencia y con los proyectos, poco a poco vas encontrando quién tú eres dentro de ese campo. Wow. ¿Y qué tiempo te toma? De momento, por ejemplo, te dan una escena Ujú. X para ponerle música. ¿Cómo tú empiezas? ¿Qué tú piensas? ¿Cuánto tiempo te toma que te llegue la inspiración de déjame ver cómo puede sonar esto? Cuéntame ese proceso. El proceso empieza con el director. El proceso empieza con sentarse con el director, con la película hecha. Nosotros entramos, el compositor de la música entra quizás casi a lo último. Es como que las pinceladas finales dentro de un proyecto. Ujú. A veces entramos un poco más temprano porque estamos más envueltos en el proceso, pero muchas veces entramos casi al final. eh, y nos sentamos con el director y decidimos dónde entra música y dónde sale la música, qué aspecto emocional quieres que pase, qué es lo que el director quiere que la música haga, Ujú. cuál es la intención. Hay una discusión profunda y sobre la intención de la música y la técnica. Entonces, de ahí, pues yo me voy y digo, ok, pues tengo 60 escenas que tengo que hacer. Tengo eh, 100, o sea, 90 minutos o 60 minutos de música que tengo que hacer Ok. y tengo un deadline. Tengo un tiempo específico que yo tengo que entregar esa música. Y entonces hago el cálculo
Y digo, ok, pues tengo que escribir 3 minutos de música diaria. Ok. Y entonces todos los días me levanto, me tomo mi café, me lavo los dientes y me siento en el piano a ver qué sale. Es sudor, lágrimas y sangre Sí, Sí. crear. porque la pregunta que voy a hacer ahora es, ¿y los días que no sale nada? ¿Qué tú haces? Los días que no sale nada estás pensando, porque cuando tú entras en un proyecto, tú entras como en un bubble, como una burbuja, Ok. donde todas tus emociones están ahí, Ujú. donde estás viviendo, ¿sabes? Tú no tienes la idea cuántas veces yo me he sentado a ver una película y lloro todas las veces. Y yo he visto películas cientos de veces. Cientos de veces tengo que ver la escena, la película, el proceso. Y if it hits me, o sea, si me da, me dio, lo tengo ahí. Es cuestión de ahora ser un vehículo de la creatividad, ¿verdad? Eso viene del universo, ¿verdad? Y ser un vehículo y dejar que eso salga. Tirarse Wow. de, Tirarse. tirarse de Y, una y- montaña y te voy a al decir, vacío. sí, y te voy a decir algo. Es bien fuerte terminar un día de trabajo de 12 horas, mandar la música y decir, oh my God, tú sabes, yo acabo de tirar una cosa ahí que uno se desnudó y tiró para adelante y que van a ahora hacer un judgment de eso. Ujú. Ahora eso lo va a ver el director y después lo va a ver el productor y lo va a ver las 10 personas que tienen que ver o 20 personas que tienen que ver eso para decir, nos gusta, no nos gusta, y entonces se convierte en una cuestión de como si me estuvieran juzgando un poco, Wow. y eso regresa Ujú. con unas notas, Ujú. y ya tú estás en el otro día, en los otros 3 minutos, Wow. y te llegó esta otra buena noticia, o mala noticia, o Ujú. media noticia, Ujú. y tú estás tratando de trabajar con esa autoestima artística, y a la misma vez tratando de administrar tu proceso técnico y tu negocio, porque realmente tú estás haciendo creatividad, pero tú estás también negociando un montón de cosas. O sea, tú estás negociando tus sentimientos, negociando cómo tú vas a resolver estos problemas o esta creatividad, cómo la voy a usar para resolver todos estos cues. Y entonces, pues eso es por 4 semanas, 5 semanas o 6 semanas, el tiempo que uno tiene, tú sabes. Eso es lo que empezamos esta conversación de lo técnico. La gente se olvida de la parte técnica Ujú, que tiene que hacer un compositor, Wow. ujú, que eso es impresionante. Ujú. Pero quiero cortar a una cosita que tú preguntaste, ¿de dónde sale eso? ujú. Y yo como director, yo trato cuando yo converso con mi compositor, porque una buena película tiene en su esencia una sola idea. Ujú. Y esa sola idea, la música lo lleva casi como un leitmotiv. Entonces yo trato de comunicar eso al compositor, que antes de nada hay que encontrar ese leitmotiv, Entiendo. esa Melodía. melodía que representa el alma de la película. Wow. Ujú, Wow. ujú, Ok. ujú. Y una vez que encontramos eso, ya él puede, le es más fácil construir el resto del score. Ujú. Tienes toda la Sí, como razón, un Betty. punto de partida, como que vamos a fijar un punto de partida y entonces ahí lo adornamos en la marcha. El punto de partida es lograr buscar esa escena clave en la película que te habla, esa escena puntual que te dice de qué se trata esta película. Ok. ¿Qué es lo que yo quiero decirle al público que va a escuchar y ver la película? Wow. Y esa escena va a regir el resto del score. Hay gente que compone cronológicamente y va creciendo con la historia. Ujú. Yo, por lo general, busco esa escena difícil que,
y la trato de solucionar, y esa escena entonces me va a abrir la puerta a este mundo de Wow, la película, a wow. este mundo de la historia, que entonces me va a seguir, ¿sabes? Se va a como abrir como una flor y me va a ir diciendo las cosas que dice la película. Un poco soy yo creando, pero un poco no soy yo creando, tú Ujú, sabes. La creatividad trabajando sola. ujú. Hay un aspecto técnico que uno tiene que llegar, o sea, una capacidad técnica en donde ya no la tienes que usar más. O sea, ya yo no, cuando yo empiezo a componer no pienso musicalmente, ya es pura emoción, es puro lo que sale, es puro lo Wow. que me dice, es puro, trato de agarrarme de cosas más esotéricas, ¿ves? La cuestión Wow. musical se resuelve sola porque ya yo la estudié por 20 años y ya pues no hace ningún sentido tratar de pensar, ok, pues voy a hacer el acorde, o sea, si bemol, y Ujú, aquí de ujú. esto va a Sí, pasar sí. aquí, voy a Muy mecánico. hacerlo mecánico, que Ujú, se puede hacer así como una matemática, ¿sabes? Porque tú sabes cuáles son los acordes tristes, los acordes menores, esto, lo puedes hacer así. Pero si tú realmente quieres conectar, tienes que soltar toda esa parte y dejar que el instinto te lleve. Wow. Este, y, y hacer Simón me permitió a mí profundizar lo suficiente como para tocar en un sitio que yo no había tocado antes, en mí. Es poder abrir esa ventanita que dice, ok, Jero, pues tú puedes, esto sí lo puedes hacer y lo puedes hacer así. Y ahora tienes esa capacidad y ya ahora soy otra persona. Ujú, Ahora ya sé a dónde tengo que ir a poke, para dónde tengo que ir a buscar para poder sacar eso instintivamente. ujú. Eh, Así que fue un proceso de mucho aprendizaje. Y cada proyecto es así. O sea, cada proyecto es una nueva oportunidad de empezar de nuevo. O sea, you start from zero. Ujú, Y en la cuestión técnica, pues sí, tienes que tener una fluidez cuando tú no haces eso, cuando tienes un bloqueíto, ¿verdad? Pues tú dices, ok, voy a dejar eso ahí, eso todavía no está madurado, ¿verdad? ok. Voy a tratar acá. Aquí hay más tela donde cortar, este, y trato por este otro lado. Y si no hice 3 minutos ese día, pues ahora tengo que hacer, en vez de 3 minutos diarios, 3 minutos y 10 o tres Ujú, minutos y 15. Y eso es el resto de los días, pues tengo que trabajar un poquito más. Hay días que uno fluye mucho entiendo. y hace 6 minutos o 10 minutos y es como que, oh my God, salió todo esto. Ay, qué bueno este vómito que me salió y ahora esta escena me funciona con aquella y ahora le Ujú, hago estas variaciones y es un poquito, tú sabes, solucionando cosas. Y hay días que me levanto y estoy mirando la pantalla y es como que hoy no estoy, ujú. ¿sabes? Mira, ¿y nos podrías mencionar de esas películas que has hecho, algunas que hayan sido las más retantes para ti? Simón fue bien retante. Las comedias en general son bastante retantes. Esta que hice ahora, 23 horas, que está en los cines ahora mismo, fue bastante retante porque cuando tú estás hablando de multiversos, Ujú, son diferentes espacios. Esos diferentes espacios tienen que ser identificados de cierta forma. Tú lo puedes hacer con trucos de cámara por color correction o lo puedes hacer porque hay efectos especiales que te dicen que estamos en un lugar diferente. Pero hay momentos que eso no se ve y requiere de que el ambiente musical te diga dónde estamos, ujú, especialmente cuando estás brincando de un multiverso a otro. Entonces, es como tener 5 compositores a la vez en tu cabeza y decir, ok, pues este multiverso funciona así y este es el estilo. Y es hacer ese mismo ejercicio que te dije de una sola película, hacerlo 5 veces, porque ¿cuál es la escena principal de este multiverso que te dice qué música es la que necesita? Y así sucesivamente con los demás multiversos. Y entonces, ¿dónde es el presente? ¿Cómo yo sé que se siente más presente? ¿Qué tipo de música yo hago para aquí? Pues aquí es música orquestral, allá es música electrónica, allá es música. O sea que tienes que tener una capacidad de poder variar mucho
en tu técnica composicional y Wow. también en tu capacidad de decir, puedo hacer muchos estilos. Wow. ¿Ves? O sea, I'm not a one trick horse, ¿verdad? Or pony. Puedo tener la capacidad de decirte, ok, si estamos haciendo un period piece, una pieza que fue en los años 30, que tú tengas la capacidad de poder escribir como en los años 30 si es necesario. Ujú. Sí, que a Eh, veces uno mismo viendo la película o varias películas ni siquiera puedes asociar el compositor de una a otra porque son dos cosas completamente distintas. Exactamente. Súper retante. Pero si sigues manteniendo tu pequeña voz Ujú. dentro de todo esto, aún así puedes decir, este es ese compositor. Puedo Sí, como John reconocerlo. Williams. John Williams es el maestro en todo, tú Sí. sabes, él es como un dios, tú sabes, él es el Mozart vivo que tenemos ahora mismo y él tiene el talento que tiene John Williams es que su música no solamente coexiste y funciona a la perfección con una obra fílmica, sino que existe por encima de la película. Si quitas la película, su música existe como una pieza de Sí, es arte, una obra maestra. una obra maestra. Y eso requiere un conocimiento profundo Ujú. de todos los aspectos de que hemos hablado. Recientemente, como hace 2 semanas, yo estuve trabajando con Bill Ross. Él es el orquestador de John Williams. Estuve trabajando con él y con Conrad Pope, que también es otro orquestador y productor de los scores de Harry Potter y muchas películas de John Williams. Y estuve trabajando para empaparme más todavía de cómo se hace todo esto al nivel técnico que ellos lo hacen. Y no solamente eso, también tienes que aprender a hacer conducting, para poder hacer tus propias grabaciones. Tienes que entender sobre eh, cómo financiar tus proyectos, cómo Ujú. trabajar y presupuestar el trabajo, el timing que requieres, porque pues si necesito 3 semanas o tengo 6 semanas, pues necesito 5 semanas para componer y tener todo listo para que en la sexta semana se grabe y se mezcle para entonces que el deadline de la película yo la pueda cumplir, que la música esté lista para Wow. dubbing stage. Pero ¿qué hace que John Williams te entra al corazón tanto? Ujú, Tiene un tema. melodías. Ok. Tiene un tema que Ujú. viene normalmente en una película, pero él también ha hecho sinfonías. Sí. Ujú. Pero es un tema que se repite en diferentes formas Ujú, y llega a una conclusión que te ujú, emociona. ujú, Me encanta. sí, Y quiero hablar de esa película Simone, ujú. puertorriqueña. ¿De dónde salió la idea de hacerla en Puerto Rico? No sé si los actores son Es porque puertorriqueños. la obra es puertorriqueña. Ok. Sí. Es de Ok. Eduardo Lalo. Ujú. Cuéntenos un poquito cómo se inspiró en hacer ese guión, por qué ese tema, qué fue lo que la inspiró a hacer esa película. Bueno, yo recibo mi gusto a mí misma. Recibo mi periódico Nuevo Día a mi casa todos los días. Ok. Y tenía un artículo, porque como dice doña Bárbara, conozco muy bien a Rómulo Gallegos, Claro. y vi que esta obra, Simone ganó el Rómulo Gallegos. Ok. Entonces, yo dije, es un tema que yo quería tocar. Yo quería tocar China. Yo había estado en China. Quería hacer algo que tenía algo chino. Y encuentro este libro que es básicamente una historia de amor entre un profesor que tiene un bloqueo básicamente para escribir, Ujú. que está triste, que está deprimido, que está enseñando en la UPI, y una china que trabaja como casi esclava en un restaurante me dio la oportunidad de entrar al mundo secreto de los chinos Wow. y que ella estaba tratando de hacer arte. O sea, yo magnifiqué un poco eso, lo que estaba en el libro. Y me pareció que podía ser una película. Hice una traducción porque mi esposo no lee español. Ok.
saqué las mejores partes que para mí funcionaba para la película. Los traduje y los entregué a Peter. Y Peter estaba de acuerdo conmigo que vamos a hacerlo. Wow. Entonces yo le dejé un mensaje a Eduardo Lalo cuando estaba en el radio Ujú. en una entrevista. No lo leyó por varios días, pero finalmente me llamó. Y así arrancamos. Fabuloso. ¿Y cómo fue la experiencia de estar aquí en Puerto Rico? Por lo menos usted, ¿verdad? Que Bueno, no es de acá. yo ya había hecho una película. Yo hice One Hot Summer para Lifetime aquí. Ok. Y yo a los 15 años había bailado en el Bellas Artes, en el Tapia. Súper. O sea, yo tenía mucha conexión con ¿Le gusta con Puerto Rico entonces? Pero cuando agarramos Simone, Ujú. nosotros ya habíamos decidido vivir en Puerto Rico. Oh, me encanta. Nosotros teníamos 10 años viviendo aquí en Puerto Rico. Ok, ok, sí, sí. Entonces nosotros decidimos, es más, hicimos una ponencia sobre el nuevo ley de cine que había hecho Cifre, Antonio Ujú, Cifre, ujú. nuestro abogado, al Congreso. Nosotros realmente estábamos, Peter y yo, para ayudar al cine puertorriqueño. Me encanta. Ujú. ¿Y qué le pareció el trabajo de Jerónimo con su película? Fabuloso, fabuloso. Realmente le dio la crema, la cereza, todo Ujú, que ujú. necesitaba la película. Le dio el alma a la película. Me encanta. Y me imagino que como hablamos ahorita, usted tenía unas ideas tal vez iniciales que se las trató de expresar a él, entonces él, ¿verdad? Con su lenguaje, pues las pudo componer y pudo cumplir con esas Ujú. Y yo expectativas. me acuerdo la conversación que tuvimos, cómo era el sonido, cuál era el instrumento que más daba el alma de la película. Ujú. Llegamos al cello. ¿Te acuerdas de Al esa cello, sí. Ah, qué conversación? chévere. El cello. Me encanta. El cello que también se convirtió en el eru. El eru, que es básicamente es como un violín chino Ujú. y que ayudó un poco a dar el feeling de, el sabor chino, ¿verdad? Sin trillarlo. Si uno usa las melodías que el cello hacía y se sustituían de vez en cuando. eh, y eso pues le daba una conexión Me al encanta. personaje de ella eh, y al arte. Me encanta. Em, pero sí, fue una experiencia bien bonita. Pudimos grabar en Puerto Rico, pudimos contratar músicos puertorriqueños. Me encanta. Está hecho Fabuloso. en Puerto Rico. Todo hecho en Puerto Fabuloso. Rico. Fabuloso. Fue un momento difícil porque fue durante COVID Wow, sí. y entonces eso significó que lo que hubiera sido orquestar todos juntos, tratando Ujú. de trabajar y balancear la orquesta para poder trabajarlo, se tuvo que dividir en grupos más pequeñitos, en los strings en un estudio, Wow. los woodwinds y los cuartetos en otro estudio. Y yo tuve que parar. Nosotros nos pararon al día 15 del rodaje. Y tuvimos que esperar 2 meses y medio para recomenzar. Ese Y rodaje estaba exactamente en el 2020. en el 2020. Ujú, Ok, sí que Nosotros nos fue. paramos. Eso fue cerrado todo. Exacto. ujú, Pero yo y el editor trabajamos y yo me di cuenta que íbamos largo y me dio la oportunidad de reescribir ciertas cosas Ok. y quitar ciertas cosas. O sea, en cierta forma fue positivo. Ujú. ujú, Lo único fue muy difícil que la escena más larga que tuvimos que repetir, porque en cine tú lo haces de varios lados. Ujú. Tuvimos que recrear toda la escenografía para hacer el otro lado, ujú. que fue sumamente difícil, Wow. sumamente difícil. Pero fue un momento bien difícil, pero resultó ayudar mucho. Lo usamos, como dicen los chinos, ¿cómo es? De la crisis, el logro. Ujú. O sea, hicimos eso con la Made it película. work. Sí, siempre. ¿Y qué proyecto está haciendo ahora mismo? Si alguno. Estoy haciendo un proyecto que se llama La historia de un hombre honesto,
curiosamente, con tantos líos que tenemos de corrupción, Oh, Ujú. wow. estoy haciendo esta serie de 6 horas porque mi agente en Los Ángeles me ha dicho, yo lo tenía como película. Y él lo leyó y dijo, mira, esto necesita respirar. Tú lo puedes hacer en 6 horas. Y yo dije, sí, porque es una serie limitada y se vende mucho mejor. Mm. Y es una historia de un hombre real que yo conocí en Venezuela, que yo conocí a todo el mundo en esta historia. Y la voy a recrear aquí en Puerto Rico. Pero Qué bueno. es la historia de un hombre que vino de la nada, descendencia italiana, que se convirtió en el showman más importante de Latinoamérica, como Johnny Carson o Jon Stewart. Ujú. Y despertó la envidia, porque la historia también tiene que ver con la envidia de los dueños de los canales, de los dueños de los medios de comunicación y de los políticos. Y por primera vez se unieron todos los enemigos para sacarlo de la televisión. Wow. Y él decidió que él ya había hecho millones, que le debía a su país. Y él se lanzó como presidente, como candidato presidencial. Ahora, él nos dio una lección de cómo se deben usar los medios, que es una conversación que estamos teniendo Ujú. hoy en Ujú. día. Nos dio una lección de mentiras versus verdad, de corrupción versus honestidad. Y él lo mataron 3 meses antes de las elecciones Ajá. en un accidente aéreo. Y dentro de la historia hay una historia entre padre y su hija preferida que era lanzada como él y se volvió cuadripléjica. Y ella a los 23 años, cuando su papá murió, se lanzó como senadora y ganó una silla en el Congreso. Esa es la historia. ¿En qué año va a salir eso? ¿Me da tiempo de estudiar actuación para participar ahí o tengo tiempo? ¿Qué usted cree? Y además es en los años 70, que Me encanta. es una época fabulosa. Me Ujú. encanta. Y él tenía un director de orquesta en el estudio. Yo voy a tener, es como All That Jazz para los viejos Wow. que están Wow. escuchando, que se Me encuentra con encanta. Z. O sea, empieza como una cosa cómica, loca, y Ujú. empieza como un thriller político. Ujú. Y le he Me encanta. dicho a Jerónimo que va a hacer la música, pero que también tienes que ser el conductor en el la set. escena. ¡Wow! ¡Qué Voy a chévere! tener mi debut ¿Estás listo con actoral. esas técnicas de actuación que tú crees? Qué bueno, qué bueno. Ujú. Oye, Jerónimo, ¿qué mensaje tú le puedes dar a los estudiantes que están estudiando composición? Sobre todo los Ujú. que tal vez nunca han visualizado que pueden expandirse, como estábamos hablando ahorita, Ujú. que los horizontes son inmensos. Ujú. Inclusive también gente que les llama la atención esto de música para películas, pero tal vez no están orientados, tal vez se fueron a estudiar otra cosa. Y a los, sobre todo a los estudiantes de aquí, del conservatorio, ¿qué mensaje tú les dejas a ellos? Bueno, la composición de película no necesariamente tiene que venir del compositor nada más. O sea, cualquier persona que tenga una inquietud de crear, eh, tiene la capacidad de poder hacer música para películas. Porque la composición y la música para las películas es algo que tú aprendes en el proceso de hacerlas. O sea, Entiendo. por más que tú te prepares musicalmente o, tú sabes, tengas una preparación o no la tengas, cuando te sientas a hacer el proceso de componer para una película, es casi instintivo. You know that you have it or you don't. Ok. ¿Entiendes? Eh, claro, la educación ayuda mucho a resolver un montón de hurdles, y que te permitan entender cómo estructurar ciertas cosas musicalmente, cómo las melodías funcionan, qué funcionaría y qué no, de manera tradicional, ¿verdad? Pero no quiere decir que si tú no tienes una preparación
específicamente de composición, no puedas usar tu voz, tus manos, tu tambor, la manera en ser creativo en el proceso de crear. Porque, o sea, recuérdate que la música, la creación sonora es un proceso creativo Ujú. que no tiene una limitación como tal. Lo que hoy es tradicional, lo que ayer era tradicional, hoy puede ser diferente y viceversa. O Ujú. sea, hoy podemos ver scores que se hacen nada más que con voces, o puedes ver scores que se hacen con gesticulaciones, con cosas que no son realmente instrumentos que se usan para eso. O sea, uno se puede inventar lo que Sí, sea. hay miles de maneras de... Mientras tú seas una persona que seas un creativo sonoro, tienes la capacidad de poder hacer una película. Y si te expones, ¿verdad? Hacer un cortometraje, una escena, por ejemplo, cógete una escena de cualquier película que a ti te guste, quítale el sonido y trata de componerle algo tú a tu manera. Súper. Y eso es una buena práctica para poder entender cómo funciona la música, qué aporta la música, qué haces con tu creación. Sí, muchas veces cuando yo me veo en situaciones donde estoy trancado, que no sé qué hacer, empiezo a componer una pieza opuesta a lo que yo creo que funciona la escena. Wow. Entonces empiezo trabajando, abriendo el camino, tú Ujú. sabes, déjame sacar el revolús que tengo en mi cabeza y tratar de hacer algo que sé que no va a funcionar. Y entonces, una vez empiezo a entender los opuestos, me doy cuenta, ok, pues si esto no funciona, déjame hacer lo opuesto de esto. A ver, Wow. entonces, Interesante. ok, pues ahora, ok, ya, y entonces empiezas a fluir otra vez, a reconectar con las imágenes, a reconectar con tu proceso. Me encanta. O sea, los músicos, todos los artistas tenemos la capacidad de crear. Eso es algo que nosotros nos hace dueños de nosotros mismos y de nuestro futuro y de nuestro espacio y de nuestra... If we create, we do. ¿Entiendes? Podemos vivir de esto porque creamos. Nosotros somos los creadores de nuestro futuro. Pero O sea, si we create, we live. and we live, exacto. Y podemos encontrarnos a mí mismos a nosotros mismos en ese proceso. Yo te diría que se tiren, que hagan, porque esa es la mejor manera de poder entender si uno puede hacer algo o no, es tirarse para adelante y tratar de hacerlo. Y si tienes interés en hacer cualquier cosa, no necesariamente puede ser película, puede ser sound arts, puede ser ópera, puede ser lo que sea. Si tú puedes, si tienes una inquietud, lo mejor que tú puedes hacer para ti es zumbarte, ¿sabes? Atacar esa inquietud, ver cómo la puedes solucionar y ver si eso es algo que es para ti. Tú sabes, no todo es para todo el mundo. Ujú. Hay gente que tiene el potencial. También esto de hacer música de películas tiene que ver mucho con las relaciones que tú haces con las personas. ¿Sabes? Tú tienes que tener un talento y tienes que tener una creatividad y eso, pero los puertorriqueños y los músicos puertorriqueños y los artistas puertorriqueños tenemos eso que nos salen por las orejas. Aquí hay mucho talento, mucha capacidad. Pero también la gente joven puede ir a los festivales, Sí, Festival de Allianz Francés, a los festivales, ahí van todos los cineastas y ahí van conociendo a la gente sí, y van creando amistades sí. Ujú. y van de aprendiz a las casas de postproducción, Ujú. y ahí van encontrando sus talentos. Sí, que Sí, y empiecen sus a exponerse, oportunidades. que Sí, empiecen a Sí, buscar, sí. que empiecen a Sin miedo, integrarse. sin miedo, sin preocupación. Mira, aquí todo el mundo está colaborando. Esto es una industria de colaboración. Todo el mundo tiene que colaborar. Las cosas no salen si no todo el mundo no está involucrado en el proceso. Así que es una cuestión de seguir conectándose con gente, de exponerse, de salir, de conocer, de decir que sí, de ser un yes person. Si tú Claro. siempre dices que sí, mira, ¿me puedes ayudar? Sí, vamos a colaborar. Y cada vez que tú dices que sí, abres la oportunidad a que te expongas a esa situación y a las amistades de esa situación y a lo que pueda, la gente que vea esa Ujú. situación. Y tú sabes, todo un mundo de posibilidades con eso. Sí. Así que ya saben que tienen una tarea. Hay que buscar la película que nos guste, silenciarle una escena que nos guste y empezar a componer. Ujú.
Vamos a ver si por lo menos, no sé, me sale de sol así o algo sencillito ahorita, así que voy a hacer la tarea. Antes de irnos y hablando de cinematografía general, ¿cuál ha sido esa escena para ustedes que ustedes hayan dicho, wow, esa música quedó brutal, superó las expectativas? ¿Cuál ha sido esa escena, Jerónimo? Yo te puedo dar varios ejemplos. Los ejemplos en donde el director decidió poner una música en la escena que terminó siendo genial. Por ejemplo, en la película 2001 de Stanley Kubrick, él tenía un compositor para la película. Y en el proceso de editar la película y hacer y terminar el proceso de postproducción, empezó a coger música de diferentes compositores de la música clásica y música contemporánea. Y entonces creó un theme track, o sea, él puso una música que funcionaba tan a la perfección de la película que decidió no usar el compositor para hacer música original. Wow. ¿Y por qué? Pues porque todas esas músicas que él escogió, que ya están escritas y son de genios musicales, es como tener 20 genios musicales trabajando en tu película, decían un mensaje específico del momento en la película. Y él quería poder lograr eso. Así que si quieren ver un ejemplo de cómo diferentes tipos de música de compositores geniales funcionan con escenas, 2001 de Stanley Kubrick es un ejemplo. Otro ejemplo que te puedo dar, que nos dijo el compañero, Psycho. Psycho, con Bernard Herrmann, en el momento que está atacando, está punzando, ¿verdad? Haciendo el ataque con el cuchillo. Hitchcock inventó una nueva manera de hacer una cantidad de tiros de diferentes ángulos, muchos ángulos que te daban diferentes perspectivas de ese momento. Wow. El compositor, Bernard Herrmann fue mi primo. sí, el compositor decidió primero que como la película era en blanco y negro, él iba a usar un solo color de la orquesta, the strings. Y segundo, de que cuando ese proceso fuera punzante, él quería representar musicalmente. Él dejó de ser compositor Ujú. y se convirtió en diseñador sonoro por medio de la música. Y esos movimientos punzantes los reflejó con la instrumentación. Wow. Sí, 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 sí. Representan un momento bien tenso, Wow. pero a la misma vez representan el cuchillo pushing Sí, into sí, sí, the sí. skin Sí. cuando tú no lo podías enseñar en la escena. Wow. Él te daba lo que no podías ver. Wow. ¿Ves? Para mí eso fue una escena genial. O sea, eso fue un momento histórico en la cinematografía y en la música de película. Fíjate que Me él encanta. empezó, Bernard Herrmann empezó un estilo que lo han copiado muchísimo. Ujú, Y es más, cuando Scorsese volvió a hacer Cape Fear, ujú. usó Sí, el score de Bernard sí, Herrmann, eso no que lo... ya se había muerto. Sí, Wow. usó a Danny Elfman para que arreglara el score. Pero el Wow. otro compositor que a mí me emociona mucho es Ennio Morricone. Ujú. Ennio Morricone hizo Mission. The Y Mission. en Mission, él hizo un tema que yo no puedo parar de oírlo y me emociona tanto. Ujú. Yo usé ese tema que puse de sorpresa a Antonio Banderas y Jennifer Connelly cuando estuvimos haciendo la escena de amor. Ellos no se lo esperaban Wow. y se emocionaron con esa música. Y por último, es la música que hizo Jerónimo para el final de Simone, que es la despedida entre los dos personajes, que es angustiante entre los dos. Ella llegando en el carro, gritando para encontrarlo, y él
el profesor se esconde y tú ves que les bajan las lágrimas, porque él sabe, si él sale, no la va a dejar ir. Ujú. Y él sabe que tiene que dejarla ir. Mm. Y eso está sin palabras. No hay una palabra ahí, Ujú. a excepción del grito de ella de profesor, Ujú. de escritor, que lo dice en chino también. Ujú. Y es la música que lleva al alma de esos dos seres Ujú. en ese final de la película. Bueno, muchas gracias por haber estado escuchando tu podcast Coda. Jerónimo, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo musical? Pues puedes ir a mi webpage, que es jeronimomercado.com o jerosmusic.com, y también ir al cine. Puedes ir a ver 23 horas, que está en el cine ahora mismo. Me imagino que Wow, estarán por las próximas 2 o 3 semanas me aquí en los encanta. cines de Puerto Rico. Y puedes ver un ejemplo del trabajo que nosotros hacemos, diferentes estilos de música y a veces cosas jocosas, a veces cosas un poco más dramáticas, pero que puedan ver lo que Me hacemos aquí. encanta. Voy para el cine ahorita, ya. Tengo un date. Amiga, ¿y dónde podemos ver esa película Simone? Bueno, primero que vayan a ver 23 porque está divertida y la música está fabulosa. Simone lo pueden ver en Amazon Prime, cuesta $3. Y de Amor y de Sombra está en el web, ¿no? Sí, Lo viste en el web. sí. Y Doña Bárbara también se puede, y One Hot Summer y Almost a Woman. Qué rico. Y estén Tenemos, pendientes de proyectos futuros, porque Betty y yo claro que estamos sí. trabajando en varios proyectos Claro que sí. futuros. Vamos a estar muy pendientes. Bueno, Jerónimo, Betty, un placer haberlos tenido aquí. De verdad que ha sido un encanto. Espero que se lleven esta inspiración, todos los que nos escucharon, que se la disfruten y que Ujú. sepan que, mira, no hay límite. Muchas gracias por todo su tiempo. Un Gracias placer por haberlos tenernos tenido. aquí. Gracias. No olvides buscarnos en las redes sociales y en la página web del conservatorio y nos vemos en la coda.